En la ciudad de La Plata hay un lugar donde la mujer se siente atendida de una forma especial. Susana Estilista. Atención cordial, cálida, personalizada, a tu propio estilo. Alisado progresivo, maquillaje casual y fiesta. Peluquería y estética, donde encontramos la experiencia y la profesionalidad al mismo tiempo. Para mejorar tu silueta, aplicación de electrodos. Turnos en el 0221 155 650 569. Susana Estilista pone a tu disposición su salón, en los que podrá disfrutar de una completa gama de servicios para conseguir deslumbrar con tu belleza. América Latina, un continente rico en historia y recursos, rico por su gente, rico por sus pueblos. Somos ante Dios todos hermanos. Muchas veces, políticas nacionales egoístas y engañosas nos separan. Ante todo estamos nosotros, los latinoamericanos. Todos somos uno. Por una América libre de corrupción, con justicia, educación y dignidad. En América Latina, todos podemos más. Último bloque de La Voz del Cóndor Malvinense. Y bueno, bastante espinoso el tema narcotráfico para charlar, ¿no, Horacio? Sí, cada vez se va en la sociedad argentina internalizando más, ¿no es cierto?, la gravedad que representa, y sobre todo escuchar a los padres, inclusive en zonas muy humildes, trabajadoras, en la cual quieren, digamos, de alguna forma que le paren eso, saben quiénes son los que la venden, ¿cómo no se va a poder hacer nada? Bueno, sí, fíjate que el caso de esta chica Noelia que mataron hace un par de días, el acusado, el principal acusado del crimen, es un muchacho que los mismos chicos del barrio lo conocían y dijeron, sí, dice, al principio hablaba con nosotros, pero después no, ese muchacho tiene problemas, ¿no? Es decir, chicos que, qué sé yo, tendrán sus payasadas, sus cosas de juventud, pero evidentemente no eran malos. Y una de las periodistas de Canal 13 le preguntó, le dijo, ¿pero tenía problemas con la droga este muchacho? Sí, tenía problemas de eso, dijo así, sí, por eso, y ustedes, sí, dejamos de tratarlo por eso. O sea que evidentemente hay gente que toma conciencia, hay chicos que por más que sean humildes y todo eso, y que a lo mejor no tienen mucha educación, porque bueno, no sé, no tienen oportunidad, a veces también la misma familia no inculca porque no hay cultura del estudio del trabajo, a veces dentro de la misma casa, pero bueno, se dan cuenta que, es decir, todo lo que es, esto yo estoy cansada de decirlo y lo hemos charlado muchas veces en el programa, todos estos crímenes aberrantes, detrás de todo eso está la droga. No, totalmente, y todos los lugares nocturnos, hace ya años que se sabe y se conocía de que en los bailables, los boliches y demás, se pasa y se vende, no por ahí evidente y a la vista, pero el que quería conseguirla la consigue. Claro. ¿Sabés qué? Esto me trae también un poco a colación porque, bueno, nuestro amigo de Radio FM del Talar, Raúl Butrón, que tiene un programa que se llama Las Bubas del Lagar,
siempre me hace llegar sus columnas y sus podcasts, donde trata distintos temas, analizando un poco la realidad que nos toca vivir. Y Argentina es un país que tuvo estándares muy altos en toda América Latina. Éramos un poco un faro en América Latina. Y ahora es como que la decadencia nos ha llegado y nos está golpeando la puerta. Y él hizo una columna hablada que se llama La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Como un llamado a la reflexión, que me gustaría, si te parece bien, que lo escuchemos. Dale, ponelo. Es obvio que la pobreza genera la decadencia de los pueblos, de las sociedades de los países del mundo, ya que una sociedad con medios es una sociedad con acceso a muchas más cosas que una sociedad pauperizada. Tiene más y mejor acceso a la formación, a la información, al conocimiento, a la cultura, a la educación, a la salud, a la seguridad, a las leyes y a la justicia, entre otras muchas más cosas. Tiene acceso a viajes, a estudio, a la investigación científica, al arte universal, a las últimas tecnologías, etcétera, etcétera. Una sociedad de tradición económica estable es una sociedad que crece mucho más que otras. Esto es innegable. Aunque el crecimiento no será del todo genuino sin un ingrediente básico, que es la libertad, ya que si ésta no estuviera, una nación crecerá económicamente muchísimo, pero sus ciudadanos como personas no tanto. Su gente no estará bien y su pueblo no será feliz, aunque éste no sea consciente de ello, ya que al haber nacido en una sociedad de tales características, se verá a sí mismo como uno más normal en su estado como parte de esa comunidad. Pero baste con que ese individuo acceda al conocimiento de otras culturas y formas de vida diferentes para que comience a rebelarse contra aquello que le impide su plenificación como persona humana. El género humano está compuesto por gran variedad de tipos de sociedades. Las hay ricas y las muy ricas, como también las hay pobres y las muy pobres, en este abanico mundial de realidades sociales. Y entre estos tipos de sociedades hay brechas muy amplias, abismos muy profundos, en su totalidad provocados por las ideologías. A estas ideologías, los pobres les son esenciales y necesarios, como combustible para desarrollarse, crecer y sostenerse, aunque históricamente no se han sostenido en el poder por demasiado tiempo, ya que por lo general terminan autofagocitándose, puesto que la moral prácticamente no existe en sus cúpulas y solo los mueve su ambición por el dinero y el poder, por el poder en sí mismo. La razón predominante de esto es su carencia de espiritualidad, su ausencia de valores que vayan más allá de lo material, valores trascendentes, de lo material y de lo económico, lo que podría muy bien traducirse como avaricia. Ansían el poder con fruición, aunque su discurso asegura todo lo contrario y expresa un gran interés por la gente y su situación social, a la que explota en su propio beneficio, masificándola. Es decir, borrando de los ciudadanos su condición de individuo pensante, libre y con derechos y obligaciones singulares y colectivas también, pero que finalmente termina traicionándolo, ya que no le aporta en nada, puesto que ese ciudadano no tendrá educación para su formación, no tendrá por consiguiente trabajo, tampoco tendrá acceso a la salud ni a la seguridad, mucho menos a la justicia, y sus derechos no valdrán nada, ya que todo ha sido corrompido en un sistema así. Jueces, fuerza pública, legisladores, funcionarios y servidores públicos en todas sus categorías, desde las más encumbradas hasta el último, todo irá
para el mismo lado, contrario al de la sociedad, al de la gente, que se ve aportando cada vez más sin recibir nada a cambio o recibiendo cada vez menos. Solo el desprecio de quienes llegan al poder esgrimiendo razones de cambio y renovaciones, prometiendo victorias y liberaciones para todos y todas, aunque nadie sabe bien cuáles son esas liberaciones y esas victorias, pero que finalmente no sacarán a las personas de las villas miserias. Por el contrario, se instalarán muchas más, y éstas crecerán en todo el país y aparecerán nuevas generaciones de los nini, ciudadanos sin un proyecto de vida, por lo que difícilmente conocerán valores, como el del esfuerzo propio, por ejemplo, generando así la decadencia de toda una nación, que entre el conjunto de las demás naciones del mundo no solo será el pariente pobre, sino el enfermo contagioso, el apestado al que no se lo debe ni siquiera tocar. Pero lograr esto, de enriquecerse rápidamente, requiere quedarse con los recursos de toda la sociedad que ésta genera para el bien común. Estos dirigentes, si se los puede llamar de esta manera, instalan el antagonismo entre las capas sociales que componen una nación. Como constante, han colocado siempre la culpa de la situación de los pobres sobre quienes están económicamente mejor. Así se han generado históricamente las luchas de clases en todo el mundo, del que nuestro país no queda excluido. La clase obrera contra la patronal, la clase universitaria contra todo tipo de autoridad y corriendo los límites a la clase estudiantil y también escolar. En medio de este caos, alguien siempre escapa de la escena con las valijas llenas sin que se lo advierta. Al contrario, muchos son los que vivan a estas personas, aunque sigan siendo despojados de su futuro y dignidad como personas, y continúen viviendo en una casilla de cartón, entre la mugre, sin agua ni calefacción, sin lo más elemental por una existencia digna de un ser humano. Y para mucha de esta gente la culpa, los responsables, serán aquellos que mediante su aporte impositivo les permite recibir la dádiva de algún plan que todo lo que hará es mantenerlo pobre, inculto, ignorante y dependiente siempre de esas dádivas. E ideológicamente apestillado, es decir, preparado para ser disparado en cualquier momento en que sea necesario nuevamente para los que le robaron su vida, algún día vuelvan al poder con nuevas promesas y engaños, y así se renovará este perverso círculo si no se cambia de mentalidad. Los países han crecido cuando las condiciones de estos han sido las propicias para la cultura, la educación o el arte mismo, y estas condiciones han sido dadas por una situación económica floreciente, con un gran ingrediente de libertad y valores, sobre todo espirituales. Especialmente esto último, ya que la libertad se da en forma espontánea y natural cuando el hombre puede desarrollar su espiritualidad. Un hombre con espiritualidad se aleja de la maldad. En los países donde tal desarrollo no está permitido al ciudadano, este es esclavo del sistema de gobierno, que aunque el país tenga grandes logros económicos, habrá en proporción y relación numérica concentración de la riqueza en muy pocos multimillonarios, y el resto vivirá su existencia creyendo que es una pieza útil a la sociedad, produciendo lo que le digan que tiene que producir, incluso permitiendo que lo controlen e intervengan en su vida privada, diciéndole la cantidad de hijos que puede tener, por ejemplo, ordenándole deshacerse de los que sobrepasan la cantidad de uno. En esa clase de países cualquier religión es un enemigo del Estado, al que hay que combatir de toda manera y forma, incluso con el asesinato de misioneros y encarcelamiento de sus pastores, quemando iglesias y arrasando poblaciones enteras, matando no solo a sacerdotes y religiosas, sino a todo converso, sea este hombre, mujer o niño. Esto se agrava cuando desde el mismo Estado de estos países gobernados por la ideología nacionalista y populista, se intenta instalar o se instala una pseudo-religión
que en apariencia es como la que se quiere combatir y desterrar con pastores y obispos ordenados por el Estado, como en China. O el Estado es de otra denominación religiosa que condena con la muerte a quienes se convierten al cristianismo, por ejemplo. También arrasando poblaciones enteras y quemando aldeas y a todos sus habitantes, secuestrando niñas de colegios, poniendo bombas en iglesias, matando así indiscriminadamente, y todo en un nombre de un Dios al que dicen servir con el odio a sus mismos congéneres. Basta con ver el poder económico de sus líderes, sus palacios y cómo viven, y el contraste con su pueblo, incluso con sus sicarios y lacayos, que por unas monedas matan a quien se les ordene o a quienes se les ocurra, porque sí nomás. Esta ideología varias veces ha arremetido propagandísticamente contra el cristianismo con esta frase que han acuñado: el oro del Vaticano, en contraste con lo que viven algunos pueblos del orbe que carecen de casi todo. Creo que en primer lugar, el oro del Vaticano no es tal. Además, si hay un patrimonio de la Iglesia en cuanto a obras de arte muy valiosas, edificios y otro tipo de riquezas, la Iglesia es inocente de estas riquezas. No se las robó a nadie, pues les han sido donadas a lo largo de siglos de historia por reyes, príncipes y benefactores de todo tipo que siempre han tenido y que además le ha permitido realizar magníficas obras y de llevar cultura a todo el mundo. No solo obras de caridad, sino verdadera construcción de cultura en todo el mundo, a pesar de sus grandes enemigos y detractores, tanto fuera como dentro de la misma Iglesia, porque esto hay que decirlo también. Nuestra misma ciudad de Buenos Aires tiene gran cantidad no solo de templos históricos, sino también de palacios, palacetes, mansiones y edificios bellísimos, que no solo son un patrimonio nuestro como país, como nación, sino que componen lo que es el patrimonio cultural del mundo, así como la Torre Eiffel en París, por ejemplo, o la misma ciudad francesa, o Londres, Singapur, San Petersburgo, Pekín, así como la misma Roma. Aquí, volviendo a nuestra ciudad de Nuestra Señora de los Buenos Aires, podríamos preguntarnos entonces, ¿por cuenta y orden de quién se construyeron todos esos edificios que hoy son de todos nosotros y que sin embargo, y sin miramiento alguno, en protestas, piquetes y otras hierbas, en nombre de un inentendible populismo, se la emprende contra ellos? Quemando sus centenarias puertas, haciendo pintadas en sus frentes, arrojando bombas de alquitrán o las llamadas Molotov, por ejemplo, en nuestra ciudad de Buenos Aires. ¿Quién mandó construir los bellos templos en aquella otrora sociedad piadosa de Buenos Aires? O por decir algo mucho más cercano, es interesante conocer la historia de Regina Pacelli, aquella riquísima cantante lírica de fama mundial, a la que finalmente, y después de mucho trabajo y esfuerzo y de mucho insistir, terminó conquistando el entonces presidente de los argentinos, don Marcelo Torcuato de Alvear. Una novelesca historia de amor y renuncia que continuó luego del fallecimiento, casi en la miseria de don Torcuato, uno de los pocos presidentes argentinos contados con los dedos de una mano, que han terminado sus días más pobres que cuando accedieron al poder, y que luego de ser estafada doña Regina por un estudio de abogados, quedándose casi sin nada, se desprendió de las últimas alhajas que le quedaban para construir un colegio parroquial y su templo. El colegio es el San Marcelo, en don Torcuato, en memoria y honor al amor de su vida. No fueron gobiernos Nacampop los que dejaron esta clase de patrimonios materiales o culturales en los pueblos que han gobernado, sino que más bien han dejado sembrada una semilla de resentimiento en las clases obreras o de menores recursos hacia quienes tienen un pasar diferente en la sociedad, con acceso a cultura, educación, salud, seguridad, etc., y que a la vez con su actividad
Permite, mediante los aportes impositivos, contribuir para los servicios que se supone son para todos, pero que sin embargo, por la sencilla razón de que estos recursos desaparecen de las arcas nacionales o se desvían con otros propósitos, los jubilados no cobrarán a tiempo ni lo justo. Los ciudadanos de menores recursos se quedarán sin instrucción para sus hijos, sin salud pública decente, y vivirán en un caos social donde los narcos son reyes y la inseguridad reina en todos lados. Todo lo contrario, una vez terminados los mandatos de los gobiernos con este tipo de ideologías, las sociedades tuvieron que reconstruir nuevamente las instituciones y una economía en ruina. Esto pasó en España entre los años 30 y 36, más o menos, cuando la guerra civil, en la que según el comunismo español la Iglesia era la causante de todos los males. Y así fue que fusilaron sacerdotes, violaron y mataron religiosas, incendiaron y saquearon templos, muchos de ellos patrimonios históricos. Y España terminó empobrecida, dividida, con muchos rencores y odios en los corazones. Y allí estaba la Iglesia Católica Apostólica Romana, nuevamente, para ayudar a reconstruir desde los escombros. Pero en ningún lado apareció luego publicado un balance de cómo y entre quiénes se repartieron los botines saqueados a la Iglesia, que dicen que era tan rica, que fue de todos esos bienes incautados por el comunismo. ¿De qué forma todo lo robado a la Iglesia fue devuelto al pueblo como era su discurso? El gran dilema ahora es cómo salir de esta decadencia que estamos viviendo los argentinos. Como pueblo, ¿volvemos a instalar en la Casa de Gobierno a dirigentes sin valores morales, éticos o mucho menos espirituales para que nada cambie? ¿O lo pensaremos mejor la próxima vez y no haremos caso del canto de sirenas que nos arrulla con promesas de empoderamiento de los jóvenes y los pobres, arengándonos a que vamos por todo? ¿Caerá la venda de los ojos de los argentinos alguna vez y dejaremos que decidan por nosotros qué hacer con lo público, creyéndose dueños de todo y de todos, disponiendo incluso hasta de la estatua de Colón? Porque esa fue una donación del país de Italia a todos los argentinos, de la cual no se puede antojadizamente decidir dónde debe quedar reinstalada. Todos somos dueños del patrimonio nacional. Por lo tanto, paradójicamente, nadie es el dueño ni puede adueñarse arbitrariamente de él ni decidir cambio alguno de dónde debe ser reemplazada. Lo que está, está, a menos que sea una amenaza, un riesgo para algo o para alguien. Pero aún así, se han preservado en otras instancias algunos edificios históricos de la ciudad mediante su restauración. Recuerdo ahora, no de la ciudad de Buenos Aires, sino en la ciudad de Luján, la restauración de la basílica en la que una de las agujas presentaba así deterioros importantes con sus consecuentes riesgos de desprendimiento y caída. Y fue entonces replicada, hicieron una exactamente igual, en los astilleros de Río Santiago, de La Plata, y reinstalada en su sitio, salvando así un valiosísimo patrimonio cultural nacional como es la Basílica de Luján. Mucho se ha hablado de la memoria durante estos más de 10 años de la vida de los argentinos. Y es menester preservar la memoria como país, para no volver a tropezar con la misma piedra reiteradas veces. Debemos crecer de una bendita vez, y cuando hablemos de hacer memoria, hagamos memoria de manera que sea toda la memoria de lo que nos tocó vivir como país, merced a los gobiernos que supimos conseguir. Quizás a algunos no les interese que nuestra flota se siga hundiendo amarrada en los muelles de Puerto Belgrano, o que no tengamos ni siquiera radares para control aéreo en nuestras fronteras. A mí sí. Por eso, pongamos la inteligencia y el sentido común de nuestro lado y preguntémonos, ¿cómo me veré
yo dentro de 5 o 10 años más? ¿Cómo nos veremos como nación los argentinos? ¿Qué cosas queremos para nosotros y este país que tanto decimos amar? Para los mundiales de fútbol. Y decidamos si queremos avanzar y ser un país acorde con el resto de las naciones pujantes del mundo. O nos quedaremos empobrecidos y decadentes con la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bueno, ¿qué te pareció? Muy buena reflexión, la verdad que profunda, y espero que llame a concientizar a muchos argentinos, ¿no? Porque ha tocado todos los aspectos, pero fundamentalmente el espiritual, que es el que hace nacer los otros aspectos culturales, sociales, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que muy buena la nota. Bueno. Bueno, vos sabés que ¿cuántos nos quedan más o menos? 15 minutos. 15 minutos. Uh-huh. Así como siempre las malas iniciativas o lo que uno critica y con fundamento, también decimos que hay cosas muy buenas, y yo me asombro cómo ha cambiado el perfil de los argentinos con respecto al tema Malvinas. Cuando comentaba que uno empezó un poco toda esta campaña y estaba solo, me ninguneaban de todos lados, y lo siguieron haciendo por muchos años. Y cuando yo contaba la anécdota que con una ex senadora o senadora mandato cumplido, cuando me convocó para instituir el día 2 de abril como de recordación, de rememoración de lo que es la recuperación de las Islas Malvinas, Sano del Sur y Orcada del Sur, realmente no pensábamos que iba a tener éxito. Bueno, ahora quiero decir que de acuerdo a lo que me han enviado el parlamentario Tocón, que es una publicación del Parlamento argentino, sí, y que yo lo sabía, pero fíjate que ha tenido poca difusión. El transporte público ahora deberá incluir la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Muy bien. Eso merece realmente, independientemente del sector político, esto es lo que a uno lo alegra, ¿no es cierto? Porque en cientos de conferencias, charlas, reuniones, programas que están grabados, yo decía que tenía un agradecimiento especial hacia los maestros que tuve en el primario, cuando justamente nos decían "Las Malvinas son argentinas". Y veo con la verdad, con emoción y gratitud, que ahora todos los medios de transportes, este miércoles se aprobó en la Cámara Baja, ¿no es cierto? Y las estaciones también del transporte ferroviario, terrestre, aéreo, lacustre, no sé si me estoy olvidando de alguno, bueno, todos deberán incluir esta leyenda "Las Malvinas son argentinas". Me parecen muy bien. Es una ley que se sancionó este miércoles en la Cámara de Diputados, un proyecto, y felicito a la senadora Teresita Luna. El texto establece que todos los medios de transporte público de pasajeros de origen nacional que presten servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado Nacional y también fuera del mismo están obligados a llevar con sus unidades de transporte esta leyenda dicha, ¿no? Uh-huh. Las Malvinas son argentinas. La norma se aplicará al transporte público de pasajeros que se desplace por calles, avenidas, rutas, autovías, autopistas, al realizado por ferrocarril, al transporte fluvial, lacustre, marítimo y aéreo. El texto "Las Malvinas son argentinas" también deberá figurar en todas las estaciones de llegada, partida o escala de medio de transporte del que se trate. Así que aplaudo realmente
iniciativa y, bueno, señal de que todo esto de alguna forma estamos avanzando. Y hablando de señales, quiero agradecer a nuestro amigo combatiente de Malvinas, Carlos Bonelli, de Tierra del Fuego, Sí. con su boletín Fundación Malvinas, ¿no es cierto? Un boletín informativo, electrónico, también me envía permanentemente y me actualiza muchas de estas informaciones en una tarea que hace y un despliegue de que le llegue esta también información. Y bueno, en el último número del boletín, el 749, que luego lo voy a reproducir en las redes sociales, como hago siempre, lo envío. Bueno, él comenta también este tema de la leyenda, las Malvinas son argentinas, y también, bueno, mandan que el día, a ver cuándo sería, el domingo 23 de noviembre, ahora, este domingo, Sí. de 15 a 19 horas, va a haber una barrileteada y barrilete solidaria por Malvinas, en conmemoración de este nuevo aniversario del Día de la Soberanía, repito, de 15 a 19 horas. ¿Y dónde va a ser? Frente al Hospital Garrahan, Avenida Brasil y Combate de los Pozos, en la ciudad de Buenos Aires. Muy bueno. ¿Y para qué? Conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Así que están todos invitados el día 23, domingo, de 15 a 19 horas, esta barrileteada en conmemoración del Día de la Soberanía, y que tiene connotaciones también de organización de un grupo de combatientes de Malvinas. También otra información, un hombre unió a nado, un argentino, abogado, periodista, Agustín Barletti, cruzó de la isla Gran Malvinas a la isla Soledad a través del estrecho de San Carlos en una travesía de 2 horas y 7 minutos y con las aguas a una temperatura de 4 grados, ¿cierto? Unió a nado, es un hecho también inédito, no conozco que lo haya hecho nadie hasta ahora, las 2 islas principales de las Malvinas. Este abogado y periodista Barletti, nadador aficionado, tiene 53 años. También emprendedores argentinos, genera revuelo en Malvinas, cruces en las redes sociales, son fanáticos de Bitcoin, una moneda de intercambio virtual, y se organizan para viajar en el 2015. Y dice así, en forma de cargada, ¿no? Si algún demente quiere sumarse a una gira Bitcoin a la Falkland Island, entre comillas, y pone Islas Malvinas, durante el año 2015, por favor, reportarse. Escribió en las redes sociales Brenda Fernández, reconocida operadora de Bitcoin y una de las pioneras de esta criptomoneda de intercambio virtual, cuya tendencia crece en el mundo y en la Argentina. Bueno, también la otra información, los países del Mercosur reafirman la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, estuvieron comunicándose con programas transmitidos por radios, en varias radios, por eso dije radios, y manifestaron diputados que estuvieron en la reunión del Parlasur, el gran apoyo de parte del Parlamento Mercosur en reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas de manera unánime por los países integrantes. También hubo un reconocimiento a un ex combatiente de Malvinas en la Cámara de Diputados, media sanción al proyecto y condecoración de profesionales que actuaron en la base naval Puerto Belgrano, base
iniciativa corresponden al bloque de los diputados y senadores. Otro reconocimiento también en el Día de la Soberanía, serán homenajeados durante un acto cuyo transcurso recibirán medallas de reconocimiento. Se realizará para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional y se suman al reconocimiento a los veteranos de Malvinas, varios dirigentes, diputados nacionales y provinciales. También tenemos de que parece que lo que nosotros comentamos ampliamente cuando fue de Robert Koch, el famoso inglés que quiso humillarnos a través de esa, digamos, tour de coches. Sí, las camionetas, sí. Las camionetas. Parece que la jueza Barrio Nuevo se hizo competente en la instrucción en la causa sobre supuesta adulteración de patentes, que parece que entrarían en esa figura delictiva de los vehículos británicos cuando estuvieron en Tierra del Fuego con sus agresivas inscripciones. También hubo reuniones en Luján, Unión de Veteranos de Malvinas, una causa de la Patria Grande, hicieron concursos con docentes y alumnos. También diferentes charlas que están anoticiando en distintas ciudades del país por parte de combatientes de Malvinas. También bautizaron Héroes de Malvinas un barrio en Villa Delfina. Luego del Consejo aprobó, ¿no es cierto?, el Consejo Deliberante aprobó la propuesta para un conjunto de barrios en la que participaron más de 100 vecinos, que denominó Héroes de Malvinas al barrio ubicado en Villa Delfina a modo de su nuevo justo homenaje en el Día de la Soberanía Nacional. También se estrenó en Trevelín la muestra provincial sobre las Islas Malvinas. Esto fue organizado en el Centro Cultural por el Ministerio de Educación. Pensar María Lelia, que yo tuve muchas contras en las altas autoridades de los ministerios de educación nacionales, provinciales, cuando organizábamos actos unos años atrás. Sí, me acuerdo. Ahora, no sé si han recapacitado o la corriente viene para ese lado, entonces evidentemente ahora se compenetran y se prenden en rememorar la temática de Malvinas y su memoria. Después también hay otra mala noticia, está en Neuquén, un monolito que honra a ex combatiente de Malvinas, el primer teniente Miguel Ángel Jiménez, está roto y abandonado. Pidieron al municipio de San Martín de los Andes que lo restaure, pero no obtienen respuesta. El concejal Alberto Bruno, mediante una nota, solicitó por tercera vez al municipio de San Martín de los Andes colocar en su correspondiente lugar el monumento al primer teniente Miguel Ángel Jiménez, Fuerza Aérea Argentina, Guerra del Atlántico Sur, ubicado en la calle Héroes de Malvinas. Para aquellos que no conocen, el primer teniente Jiménez era piloto de un Canberra que derribado y que nunca se encontraron sus restos y murió en combate. Esto que han hecho de romper, de deteriorar lo que decía recién Butrón, ¿no es cierto?, en la nota anterior. Esto honra a la localidad porque él era originario de ahí. Claro.
son brutalidades que solamente se conciben en mentes enfermizas. Bueno, bien, se firmó un convenio para editar un trabajo sobre la temática Malvinas en Río Negro, un convenio con la Atención Provincial de Veteranos de Guerra, para realizar un trabajo en conjunto sobre Malvinas que será divulgado a través de distintos soportes. Y también fueguinos en Malvinas y la Antártida, construyendo soberanía. Hoy hablar de soberanía es pensar en autonomía política, económica y cultural, es ya no pensarse desde un patriotismo chauvinista, sino desde la construcción con los pueblos de Latinoamérica en destinos conjuntos para todos sus habitantes. Este es el leitmotiv de construyendo soberanía, fueguinos en Malvinas y la Antártida. Muy bien. También se estrenó en el Festival de Mar del Plata, el 29 Festival de Mar del Plata, los cortos de Malvinas, que son varios cortos que relatan justamente la guerra de Malvinas. Quiero también relatar que el entonces capitán de fragata Carlos Robacio, que nosotros hemos hecho reportajes hace años, fallecido lamentablemente, era comandante del BIN 5, Batallón de Infantería Marina 5, un relato que dice que de los 74 días que pasamos en Malvinas, 44 recibimos fuegos permanentes sin poder responder. Solo los 4 o 5 últimos días fueron de real combate para nosotros. Recuerdo un momento del último día, el 14 de junio, a las 10:30 de la mañana. Era un momento muy crítico. Nos estábamos replegando sobre Sapper Hill, desde Tumbledown y Williams. Veo que el segundo comandante, el capitán de fragata Daniel Ponce, cae agotado, rendido. Él fue un segundo comandante perfecto, un ejemplo. Cuando cae, 2 conscriptos van a auxiliarlo. No estaba herido, estaba agotado, no podía más. Ponce ordena a los conscriptos que lo dejen. Ellos le dicen: si hay que morir, moriremos los 3. Lo ayudaron, lo levantaron, lo llevaron y los 3 salieron con vida. Esto yo le llamo cohesión. Con este relato también hay otro de los barcos argentinos en Malvinas, el Ara Punta Médanos, que era un buque tanque, artilleros que estaban en Gran Bretaña, votado el 20 del 2 del 1950 y asignado a la Armada Argentina el 1 del 2 de 1951. Armamento ninguno, destino radiado de servicio en la Armada en 1984, vendido, ¿no es cierto?, siendo volcado por el Atlantic Resper en 1988, se cortaron los cables de remolque y se hundió en la posición 34 grados 40 minutos sur y 48 grados 49 minutos oeste, en pleno Atlántico Sur. Esto parece una ironía del destino, ¿no? Sí. A la Punta Médanos, que repito, un buque tanque de actuación en la flota de mar, y bueno, quiso morir en su ley en el Atlántico Sur. Ahora sí nos tenemos que ir despidiendo, ya se nos va cortando. Bueno, ya repito, por muchísima la información, cada día más. Así es. Esto que está creciendo, que es un sentimiento, como dije siempre, nacional. Gracias a Dios. Y del pueblo argentino. Así que bueno, nos vamos, María Lelia. Nos vamos hasta el próximo martes, Dios mediante, a las 13 horas, por frecuencia Cóndor y las emisoras que nos retransmiten total o parcialmente. Bueno, que tengan un fin de semana largo y también para vos, María Lelia. Igualmente, hasta el próximo martes.
Esto fue La Voz del Cóndor Malvinense. Muchas gracias por habernos acompañado y participado compartiendo nuestro sueño de una Argentina libre, justa y soberana. Nos despedimos hasta la próxima emisión.